Buenos días, hoy es nuestro segundo día en la Toscana. Vamos a ver si desayunamos, que nos hemos levantado muy pronto, a las 7:30, y todavía no hemos desayunado, son casi las 9. Croissants de Nutella de pistacho. Alberto estaba esperando esto desde hace años, diría yo. Hace 2 años que no venimos... De Cerdeña, puede ser que los probamos. Sí. Bueno, hace 2 años que no venimos a la Toscana, realmente vinimos a Florencia y a Pisa, que por eso no veréis en nuestro recorrido Florencia y Pisa. Hace 2 años que tenemos incluso el vídeo en el canal. Y nada, estamos viendo que el precio del croissant con Nutella de pistacho 1,30. Que no baja de 2,50. 1,30 y el café 2 euros en la cafetería pastelería Boboli. Bueno, no es cafetería, no, tiene restaurante también, que ayer cenamos aquí. Bar, cafetería. De todo, aquí al lado tiene también bar, tienen un monopolio. Carla, oye, te estamos haciendo una gordi. Yo solo quiero dulce y eso está muy bueno. Estamos repitiendo, les has pedido al final de... Lo mismo. Ah, de pistacho. Bueno, pues ya van 2. Tuve cornetti a la Nutella de pistacho. Y Carla, después de dejarnos reventados esta noche, que hemos dormido fatal, que ya no ha querido dormir, aquí la tenemos en todo su esplendor, que en cuestión de media hora se va a dormir la siesta y sus padres pues tendrán que continuar el día. Nos ha encantado este patio, porque nos parece muy auténtico. Estamos en la Piazza del Duomo y hoy justamente pues hay mercado, que nos avisaron ayer, así que ayer por la noche, como visteis, ya intentamos sacar alguna foto y algún vídeo. Acabamos de llegar a la muralla de San Gimignano, que desde la que se puede subir a una de las torres y ver a este pueblo desde arriba. Todos los timbres que hemos visto aquí son así, son metálicos. Este es de correos, también metálico, igual que porque guarda la estética medieval. San Gimignano ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad . Entre 1200, que dicen que es nuestro palacio, lo estoy viendo ahí que pone 1300, no sé quién tendrá la razón, consta ahora mismo de 14 torres. En el pasado hubo unas 74, de las cuales se conserva la Torre Grossa, que es la más alta, y la Torre Roñosa, que es la más antigua. Están a medio camino entre Siena y Florencia. Dicen que es la ciudad antigua mejor conservada de toda la Toscana. Y dicen también que la más bonita, pero bueno, eso ya lo veremos hoy porque solo hemos visto este pueblo. ¿Nos acompañáis al siguiente punto? Parece que en esta ciudad se dedicaban a ver quién construía el edificio más grande, o era una competencia entre hombres a ver quién la tenía más grande, digamos así, la torre. Avisamos, mucha cuesta en este pueblo. Aquí estoy yo rompiéndome la espalda.
Avisó ayer la del alojamiento. La verdad que apenas se disfruta la plaza de la Cisterna con el mercadillo. Estamos alojados aquí, volveremos porque no se aprecia apenas la plaza de la Cisterna y alrededores. Y ya que estamos aquí alojados, pues nos gustaría verlo sin mercadillos, es que no se ve nada. San Gimignano se considera el Manhattan de la Edad Media. ¿Por qué será? Hay bastantes baches en la carretera, la verdad, mucha curva. Y no paran de ver casonas, cipreses. La verdad que lo tienen bastante bien cuidado todo. Take you out, show you the time of your life. ¿Dónde estamos? Estamos en un punto cerca de... ¡Hola! Cerca de Montepulciano, que es agroturismo bacolero. Y es un punto básicamente para hacerse fotos y hacerse fotos. Que hay gente que se viene exclusivamente a hacerse la foto, como no. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. Y acabamos de llegar a Pienza, en nuestro camino hasta Montepulciano. Hemos hecho una ruta circular. Sí, ahí va Carla. Y no sé cuántos de los destinos lograremos ver y los que no veamos hoy los dejaremos para mañana por la mañana. Así que os mantendremos informados. intentaremos cubrir parte de Siena hoy. Sí, Montepulciano, Que es obligatorio. Siena, y no sé si algún destino más por ahí. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Madre mía, qué bien huele a queso. Ojalá hiciesen bocatas. Baby, you've been driving me crazy for so long now. I've been waiting on the sidelines, praying for the right time to let you know. Esperemos que se oiga porque nos hemos dejado el micrófono en el coche. Pues aquí atrás tenemos al Palazzo Piccolomini y justo al lado tenemos el pozo de Pío II, que es proveniente de aquí. Se me va a volar el sombrero. Pero bueno, Pío II era de aquí, de Piensa. El objetivo, además de ver Piensa, es encontrar un supermercado para coger cosas para Carla y comer aquí, que son cerca de las 2:30 y tenemos mucho hambre. Qué bonito. Dicen que donde fueres, haz lo que vieres. Hasta aquí hacen bocatas de porcheta. This California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. Hay cosas que no hemos visto en otros sitios. Bueno, el pan de Stelle es que es un típico en Italia. Hemos logrado encontrar un supermercado cerca, el de Coop, creo que lo digo bien. Coop. Sí, Con dos O's. con dos O.
Y nada, hemos encontrado más o menos lo que queríamos. Y hay cosas que no habíamos visto en otras partes de Italia, que ahora os vamos a mostrar. Nada, al final sí que los hemos cogido. Y he de deciros que al final nada, no vale para mucho. Es como una especie de bollo brioche con chocolate por dentro. ¿Tú comes manzana? Miriam está practicando su italiano. Sí, No le sirve para nada, pero está practicando. Sé decir, yo mangio la mela y yo bebo agua. Muy útil todo. Ah, y yo bebo ledine, lo más útil. Pero que no es agua, que es agua. Ledine. No sé por qué el GPS nos ha traído primero a Piensa en lugar de ir a Montepulciano, que era nuestra ruta inicial, ir a Montepulciano y luego a Piensa y luego a Montalcino. Creo que es porque al ir a Agroturismo Bancoleno hemos pasado por Asciano y ya nos ha traído hasta Piensa y nos desviaba. Pero creemos que es mucho mejor hacer la ruta que teníamos inicial, Montepulciano, Piensa, Montalcino. También está el Valle de los Cipreses que está por el Valle de Orcia, que a nosotros creo que hoy no nos va a dar tiempo, pero es otra cosa que podéis apuntaros. Y aquí también hay muchos agroturismos muy chulos en los que podéis haceros fotos. Y de camino también hay muchos miradores para poder tomar una foto a Montepulciano desde lejos. Y la verdad que está muy chulo, merece... Cada kilómetro hay un mirador. Y merece mucho la pena la parada para hacer fotos a Montepulciano desde las afueras, desde la carretera. Está muy chula. Y nos acabamos de encontrar otra de las cosas comunes de Italia, que no es la pizza, la Nutella, sino que es, Miriam, Los Ferrari. parece que los regalan. Esto es un Lamborghini, Miriam. Ah. Eso de allí, un Maserati. Pero sí, son Ferraris principalmente. I wanna level out, order something and stay in. Put a record on, let's hide the phones and make believe the world don't exist. Nos hemos encontrado en Italia esto. Y nada, tenemos que decir el lema de nuestro chanche. Más transporte público, menos Lamborghinis. Parece que a Carla le han gustado los Lamborghinis. Yo le estoy diciendo que yo no se lo voy a comprar, me imagino que Miriam tampoco, así que, Carla, te vas a tener que echar un novio y tengo un Lamborghini. Miriam, ¿dónde estamos? Estamos en Montepulciano, en una de las cunas del vino de la Toscana. Bueno, Montepulciano y Chianti, zonas de, como en España puede ser La Rioja y Ribera del Duero, que a mí este tipo de turismo me encanta. Una pena que no pueda tomar más de una copa porque hay que conducir, pero lo estamos disfrutando mucho. Pomodoro verde, arancino de peperoncino, de limón, de eucalipto, miel. En esta zona son muy típicos los cantucci, en toda la zona de la Toscana. Es esto que tenéis aquí. En Montepulciano, aparte de la parte histórica y turística, aquí hacen muy buenos vinos. Son muy típicos los nobile. No sé si lo estoy diciendo bien, si no lo dejaré por aquí. Origen nobile o algo así. Mira, como este que veis aquí, que creo que no me han puesto este de aquí. Y está bastante bueno. Tienen blancos, tintos, rosos, como veis ahí. A vuestra salud. ¿Quieres probarlo, Carla? ¿Quieres probarlo? Carla, pronto empiezas.
No, no, no. Cuando seas mayor hay muchos en Rueda. Que somos de Rueda, al lado. No de Rioja, ¿eh? Más, muy bien. Y si no, de Toro. Claro, más, ¿no? Iglesia de Santo Agustín. Esto que tenemos detrás es la iglesia de San Agostino. Mucha cuesta. Hemos hecho bien en traer a Carla con el portabebé o la mochila de porteo. Porque tú no lo llevas. Yo no. No puedo con 10 kilos, los casi 11 kilos que pesa Carla. Por cierto, podéis coger un autobús turístico para subir hasta arriba, no tenéis por qué subir toda la cuesta. Este es el Palacio de Justicia. Mirad qué curioso. Es una buena idea. Montepulciano está a 600 metros encima del mar y se encuentra en el Valle del Orcia, entre olivares y viñedos de San Sangiovese, en la zona de la Toscana. Por eso tiene toda esta amplia gama de vinos tan famosos de esta región, que son diferentes de la de Chianti, que está tan cerca, porque está muy cerca, bueno, a 1 hora más o menos. Está empezando a sufrir esos 600 metros bajo el mar, no, sobre el mar, que se lo diga el experto. Si fuesen 600 metros bajo el mar, estaría muy complicado, ¿eh? Un poco. Empiezo a pensar que no es un destino para venir con niños. Pues hemos visto muchísimos bebés, Alberto, con el portabebés. Sorpresas que te da callejear. Nos estamos empezando a arrepentir de no haber cogido el autobús turístico que sube hasta arriba. El trenecito pequeño. No, no hay tren, hay autobús también. ¿No lo has visto al pasar? Yo he visto un tren pequeño. No, y también hay autobús. ¡Llegamos! ¡Oh! Parece que nos hemos puesto de acuerdo. Esto ha sido improvisado. No, gracias. Gracias. Hemos llegado. Aquí tenemos el Palacio Contucci. Está empezando a ponerse el sol. Veremos a Edward de Crepúsculo. En esta plaza se rodaron parte de las escenas de Crepúsculo. No sé si os suena, pero es cuando Edward va a salir para intentar suicidarse y Edward le para y dice ¡no! Y porque vienen los Vulturi, no sé si os suena. Bueno, es que yo era muy fan de esa, me leí todos los libros, me vi todas las películas. Alberto, ¿te suena? Todo, me suena todo. Jo, que es muy famoso. Si lo has visto. Bueno, a lo mejor era un poco de chicas, un poco, puede. Ahora están haciendo tai chi. ¿Qué está pasando en esta plaza? Aquí hay de todo, aquí no se aburre. Cuando acaben estos, ahora que saldrá. ¿Ves? Ahora están haciendo tai chi. A ver si lo ves. La luz que sale en la película, esta de aquí, es natural. No le he puesto con ningún efecto. Después de esto, no sé qué va a haber. Ya en un momento ha habido 2 cosas. Por cierto, estamos en la plaza grande de Montepulciano. Aquí tenéis 4 palacios y la catedral. Aquí podéis ver el Palazzo Contucci, el Palacio Comunale. Vamos, un sitio imprescindible para visitar Montepulciano. Lo mejor, la bajada. Hemos de decir que aquí aprovechan todo. Esto es un puesto de vino, para beber el vino de ahí. No me digáis que no está aprovechadísimo. En Montepulciano hemos aparcado del parking 1, que es la Piazza Don Minzoni. Hay otro parking, que es parking 3, 4, 5, creo. Sí, yo diría que otros 3 parkings más.
Está a 1,50 € la hora y lo mínimo para echar son 28 minutos 70 céntimos. Mira, nos ha dado tiempo, estamos en Siena. Podéis ver aquí detrás. Vamos a ver qué conseguimos ver en hora y media, 2 horas. Sí, hemos aparcado en el parking Il Campo, que es el que está más cerca de la Piazza Il Campo. Volveremos de noche a San Gimignano. Eso de seguro. Y las carreteras no son muy buenas, tienen muchas curvas. No, son carreteras nacionales chiquititas. La vuelta va a ser buena. Sí, menuda cuesta también. Es muy grande la Piazza del Campo. Está hundida en cuesta, estilo anfiteatro, ante la torre. Esta plaza que tiene forma de concha es uno de los lugares más bonitos de Siena. Hemos logrado llegar de día. En él se celebra una famosa carrera de caballos que se da 2 veces al año, en julio y agosto. agosto. De agosto. Nosotros estamos en septiembre Y compiten en cada uno de los barrios de la ciudad. y podéis ver fotos en internet. Es algo curioso. Es que tiene como pendiente esta plaza. Es la primera vez que lo veo. Y está toda la gente sentada, que será gente de Erasmus o estudiante. Es la gente cenando, tomando pizza. Es bastante curioso. A Carla toda esta información le da igual. ¿Algo que decir? No. ¿Cómo hace el torito? ¿Nada que decir? Nada que decir. You say you don't need me, but I'm the only one you call whenever you're lost. Por cierto, en los balcones de la plaza hay gelaterías, restaurantes, como esto de aquí. Están muy chulas, hay muchos restaurantes. You say you got somewhere to be, but you've been here since yesterday with your phone turned off. Mind's doing all the talking, but El Duomo di Siena. sounds like a good place to start. Your feeling seems to be left in the dark. Pues es al límite, ¿eh? Left in the dark, defeated. Quiet screaming, what if El rosetón es raro porque no tiene nada, no tiene vidriera con dibujitos. Sin embargo, hay partes de la fachada que sí. Es que mi hija tiene un ritmo... Ahí sigue. Se nos revienta todo ya. Por lo visto tenemos hasta conferencia de prensa. Aquí, en la plaza. Si alguien sabe quién es, que nos lo diga en los comentarios. Me acaba de chivar Alberto que están asociados con la bandera de al lado, que hay otros a 100 metros que son diferentes a los otros. Estos son los más chulos, lo que pasa es que tienen la bandera recogida. Este es diferente, no sabemos por qué. Ya hemos descubierto qué son esas banderas, son contrades, que hay 17 en Siena. Resulta que hay 17 palios, que son los equipos que juegan en las carreras de caballo. Hay 17 siempre, que también son llamados distritos y que se caracterizan porque cada uno tiene su historia y su tradición. Y
y cada uno pues tiene más fama que otro, en función de si ganan más carreras o no. Y por cierto, la fiesta se llama la fiesta del palio y dura 4 días. Dice la tradición que Siena fue fundada por Senio, hijo de Remo y sobrino de Rómulo. Si os suena Rómulo Remo de Roma, la loba capitalina. Mirad qué mecanismo más raro para tirar de la cadena. Primera vez que lo veo. ¡Hala! Y se va el agua. Me has quitado totalmente a mí. Nada, hemos logrado encontrar un supermercado, un Coop o